Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y positivismo. Hoy vamos a hablar de un tema que la verdad, me ha dejado bastante preocupado, y que sé que a muchos de ustedes también les va a interesar, sobre todo si son fans de la talentosa y carismática Demet Özdemir. Como ya habrán visto en el título, vamos a analizar unas declaraciones que al parecer, hizo un médico sobre un posible peligro para la salud de Demet. Sí, ya sé, suena fuerte, suena sensacionalista, y créanme, lo último que quiero es caer en ese tipo de noticias. Pero es importante que analicemos la información que está circulando, y lo hagamos con cautela, con respeto y sobre todo, con la verdad por delante. Antes de que sigamos y si aún no lo han hecho, les invito a suscribirse al canal. Aquí encontrarán un montón de vídeos sobre sus artistas favoritos, noticias del mundo del espectáculo, análisis de series y películas y mucho más. Además, al suscribirse estarán al tanto de todas las novedades y me ayudarán a seguir creando contenido para ustedes. Así que, ya saben, un clic no les cuesta nada y a mí me dan una gran alegría. Ahora sí, manos a la obra. Bueno, vayamos al grano. En los últimos días han estado circulando en redes sociales y en algunos portales de noticias, información sobre unas supuestas declaraciones de un médico, cuyo nombre no se ha especificado, alertando sobre posibles riesgos para la salud de Demet Özdemir. La información es bastante vaga y, la verdad, no hay fuentes oficiales que confirmen que estas declaraciones son reales. Ese es el primer punto importante que tenemos que tener en cuenta. Sin embargo, la noticia ha generado mucha preocupación entre los fans de Demet, y es comprensible. La salud es un tema delicado, y cuando se trata de alguien a quien admiramos, es natural que nos sintamos inquietos. Por eso, quiero que analicemos juntos qué es lo que se está diciendo y, sobre todo, qué debemos tener en cuenta para no caer en desinformación. Según lo que he podido recopilar de diversas fuentes, la principal preocupación que este supuesto médico habría expresado está relacionada con el ritmo de trabajo de Demet. Como sabemos, Demet es una actriz muy solicitada, que ha participado en un sinnúmero de proyectos exitosos en los últimos años. Desde series de televisión que han arrasado en Turquía y en el extranjero, hasta películas que han conquistado la taquilla, Demet ha demostrado ser una profesional incansable y muy talentosa. Pero como todos sabemos, el éxito tiene su precio. Y a menudo ese precio se paga con largas jornadas de trabajo, con estrés constante y con poco tiempo para descansar y recuperarse. El supuesto médico habría alertado sobre la posibilidad de que este ritmo de trabajo tan exigente pueda estar afectando la salud física y mental de Demet. Se ha especulado que podría estar sufriendo de agotamiento extremo, problemas de sueño, ansiedad e incluso, en casos más severos, depresión. Son problemas que lamentablemente son muy comunes en la industria del entretenimiento, donde la presión por mantenerse en la cima y cumplir con las expectativas es enorme. Ahora bien, insisto en que esta información no está confirmada. No hay un comunicado oficial de Demet, de su equipo de representantes, ni del supuesto médico que hizo estas declaraciones. Por lo tanto, debemos tomar todo esto con pinzas y no caer en conclusiones precipitadas. Pero independientemente de si esta información es veraz o no, creo que es importante que reflexionemos sobre la importancia de cuidar nuestra salud, tanto física como mental. El trabajo es importante, el éxito es importante, pero nada es más importante que nuestro bienestar. Y esto aplica no solo a los artistas famosos, sino a todos nosotros. En la sociedad actual, estamos constantemente presionados para ser productivos, para rendir al máximo, para cumplir con las expectativas. Y a menudo, en esa búsqueda por el éxito, nos olvidamos de lo más importante, de cuidarnos a nosotros mismos. Dormir lo suficiente, comer de forma saludable, hacer ejercicio regularmente, dedicar tiempo a actividades que nos relajen y nos hagan felices, son cosas fundamentales para mantener una buena salud física y mental. Y a veces simplemente necesitamos parar, respirar profundo y darnos permiso para descansar. En el caso de Demet, espero de corazón que esté bien y que esté cuidando de su salud. Ella es una persona muy talentosa y una gran profesional, y me encantaría seguir viéndola brillar en la pantalla. Pero también quiero que sepa que su salud es lo más importante, y que sus fans la apoyaremos incondicionalmente, independientemente de las decisiones que tome en relación con su carrera. También quiero aprovechar este espacio para enviar un mensaje de apoyo a todas aquellas personas que estén pasando por momentos difíciles, ya sea por estrés laboral, problemas personales o cualquier otra situación que esté afectando su bienestar.
Recuerden que no están solos, que hay personas que los quieren y se preocupan por ustedes, y que siempre hay ayuda disponible. No tengan miedo de pedir ayuda, de hablar con alguien de confianza, de buscar apoyo profesional si lo necesitan. La salud mental es tan importante como la salud física, y no hay que avergonzarse de buscar ayuda si estamos pasando por un momento difícil. Volviendo al tema de Demet, creo que es importante que esperemos a que haya información oficial antes de sacar conclusiones. No nos dejemos llevar por rumores ni por noticias sensacionalistas. Y sobre todo enviémosle buena energía y nuestros mejores deseos para que esté bien y pueda seguir disfrutando de su vida y de su carrera. En definitiva, este vídeo ha sido una reflexión sobre la importancia de cuidar nuestra salud, tanto física como mental, y sobre cómo la presión del trabajo y las expectativas sociales pueden afectar nuestro bienestar. Espero que les haya resultado interesante y útil, y que les haya hecho reflexionar sobre la importancia de priorizar nuestra salud por encima de todo. Y llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya resultado interesante. En resumen, hemos hablado sobre las declaraciones de un supuesto médico sobre la salud de Demet Özdemir, la importancia de tomar la información con cautela, y la necesidad de priorizar nuestra salud física y mental. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Si les ha gustado el vídeo, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos. Y si tienen alguna opinión o comentario sobre el tema, los invito a dejarlo en la sección de comentarios. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. Antes de despedirme, quiero invitarlos nuevamente a suscribirse al canal. Aquí encontrarán un montón de vídeos sobre sus artistas favoritos, noticias del mundo del espectáculo, análisis de series y películas y mucho más. Así que, ya saben, un clic no les cuesta nada y a mí me dan una gran alegría. No se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ninguna notificación de mis nuevos vídeos. Y recuerden, la vida es demasiado corta para no disfrutarla. Así que sonrían, sean felices y cuídense mucho. Hasta la próxima. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. No olviden darle like, compartir y suscribirse. Gracias. Bien, ahora profundicemos un poco más en este asunto que, como dije, me tiene un poco preocupado. No solo por Demet, a quien admiro profundamente por su talento y carisma, sino por la salud de todos aquellos que trabajan incansablemente para entretenernos. El mundo del espectáculo a menudo se presenta como un cuento de hadas, lleno de glamour y oportunidades. Pero detrás de las luces brillantes, las alfombras rojas y los contratos millonarios, se esconde una realidad mucho más dura y exigente. Pensemos por un momento en la vida de Demet. Desde sus inicios como bailarina hasta convertirse en una de las actrices más populares de Turquía, su camino ha estado marcado por el esfuerzo, la dedicación y, seguramente, muchos sacrificios. La hemos visto en papeles memorables interpretando personajes que nos han hecho reír, llorar y reflexionar. La hemos visto en entrevistas, siempre radiante y con una sonrisa contagiosa. Pero, ¿realmente conocemos a la persona que hay detrás de la imagen pública? ¿Somos conscientes de las presiones a las que está sometida? Más allá de las especulaciones sobre la salud de Demet, este tema nos invita a reflexionar sobre la salud mental en la industria del entretenimiento en general. Son muchos los artistas que han hablado abiertamente sobre sus problemas de ansiedad, depresión, adicciones y otros trastornos mentales. A veces la presión por mantener una imagen perfecta, por complacer a los fans, por cumplir con los contratos y por mantenerse relevantes en un mercado tan competitivo, puede ser abrumadora. Recordemos casos como el de Heath Ledger, Robin Williams, Britney Spears, Selena Gómez, y tantos otros que han luchado públicamente contra sus demonios internos. Sus historias nos demuestran que la fama y el éxito no son sinónimo de felicidad y que incluso las personas más talentosas y admiradas pueden sufrir en silencio. La falta de sueño, la alimentación irregular, el estrés constante, el aislamiento social y la exposición mediática son solo algunos de los factores que pueden contribuir al deterioro de la salud mental de los artistas. A esto se suma la dificultad para desconectar del trabajo, ya que están constantemente expuestos a la crítica y al escrutinio público, incluso en su tiempo libre. Es importante que la sociedad en general, y los medios de comunicación en particular, seamos más conscientes de esta realidad y que tratemos a los artistas con más empatía y respeto.
No podemos juzgarlos por sus errores o por sus decisiones personales, sin tener en cuenta las presiones a las que están sometidos. En el caso específico de Demet, me preocupa que este supuesto médico haya hecho estas declaraciones sin su consentimiento y sin tener una base sólida. La información no confirmada puede generar aún más estrés y ansiedad en la actriz, y puede afectar su imagen pública. Por eso insisto en la importancia de esperar a que haya un comunicado oficial por parte de Demet o de su equipo de representantes antes de sacar conclusiones. Y si finalmente se confirma que Demet está pasando por un momento difícil, espero que reciba todo el apoyo que necesita para recuperarse y volver a brillar. Mientras tanto podemos seguir disfrutando de su trabajo, admirando su talento y enviándole nuestros mejores deseos. Pero también podemos aprovechar esta situación para reflexionar sobre la importancia de cuidar nuestra propia salud mental y la de nuestros seres queridos. Y no solo eso. Creo que también es crucial que como fans, seamos conscientes del impacto que tienen nuestras palabras y acciones en la vida de los artistas. A veces, sin darnos cuenta, podemos contribuir a aumentar su estrés y su ansiedad con comentarios negativos, críticas destructivas o expectativas poco realistas. Es importante que recordemos que los artistas son seres humanos como nosotros, con sus virtudes y sus defectos, y que merecen ser tratados con respeto y consideración. En lugar de juzgarlos, deberíamos apoyarlos y animarlos a seguir adelante. Además, creo que es fundamental que la industria del entretenimiento tome medidas para proteger la salud mental de sus trabajadores. Se deberían implementar programas de apoyo psicológico, ofrecer horarios de trabajo más flexibles y promover un ambiente laboral más saludable y respetuoso. No podemos seguir permitiendo que los artistas se sacrifiquen por el bien del espectáculo. Es hora de poner la salud y el bienestar de las personas por encima de los intereses económicos. En definitiva, este tema nos invita a reflexionar sobre la responsabilidad que tenemos como sociedad en la salud mental de los artistas. No podemos seguir ignorando el problema ni culpando a las víctimas. Es hora de actuar y de crear un entorno más saludable y respetuoso para todos. Volviendo a Demet, espero de corazón que esté bien y que esté recibiendo todo el apoyo que necesita. Y si necesita tomarse un tiempo para descansar y recuperarse, espero que lo haga sin sentirse culpable. Sus fans la apoyaremos incondicionalmente e independientemente de las decisiones que tome. Porque al final, lo más importante es su salud y su bienestar. Y como dice el dicho, más vale prevenir que lamentar. Espero que este susto sirva para que Demet y otros artistas tomen conciencia de la importancia de cuidarse a sí mismos y de priorizar su salud por encima de todo. Y con esto, llegamos al final de este análisis. Espero que les haya resultado interesante y que les haya hecho reflexionar sobre la importancia de cuidar nuestra salud y la de nuestros seres queridos. No olviden dejar sus comentarios y opiniones en la sección de abajo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. Y no olviden suscribirse al canal para no perderse mis próximos vídeos. Gracias por su apoyo. Hasta la próxima. Cuídense mucho. Adiós.